Buenas tardes, señoras y señores magistrados. El día de hoy analizaremos un recurso de amparo planteado por el recurrente Eduardo Zamora Valverde en contra de la Dirección de Aguas del MINAE, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y la Administración Pública en favor de un interés difuso por la violación a los derechos de acceso al agua potable, derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a la vida. Menciona también el recurrente que hay una clara inatención al artículo 50 constitucional en su complejidad bajo los siguientes supuestos. Menciona el recurrente que no se incluye las comunidades yazadas en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, que no existe capacitación ni acceso a la información de la ciudadanía sobre toma de decisiones sobre el recurso hídrico, que no existe integración de pueblos originarios en la toma de decisiones. Menciona que el Estado no asume un rol de protector de las nacientes y no capacita a las personas para hacerlo. Menciona que el principio del causante no resarce los daños ocasionados a las nacientes, que no se garantiza el acceso al agua para especies no humanas a pesar de que su permanencia y prosperidad incide directamente en un ambiente ecológicamente equilibrado. Menciona que no existe capacitación de la administración pública según la hermenéutica ambiental y la técnica para la adecuada toma de decisiones. Y por último, que se violentan los derechos a la vida, salud y libertad. Solicita el recurrente como pretensiones que la Sala Constitucional adopte una interpretación del artículo 50 constitucional conforme a la hermenéutica ambiental, la técnica y a los derechos fundamentales, y solicita ordenar a la administración pública fortalecer sus mecanismos de información y participación sobre toma de decisiones del recurso hídrico. Teniendo esto en cuenta y de conformidad con la prueba planteada en el expediente y los hechos, le cedo la palabra al magistrado Alberto Sauma para empezar la deliberación. Muchas gracias, señor magistrado Luigi Mena. Primero que nada, buenos días, magistrados, magistrada. El día de hoy se nos encomienda una tarea que va más allá de decidir a favor o en contra. El día de hoy podemos sentar un precedente importantísimo a nivel de la jurisprudencia respecto a los derechos fundamentales. Hoy podemos redimensionar cómo comprendemos el artículo 50 constitucional más allá de lo que dice el texto de la norma. Es decir, comenzar a complejizar lo que está sucediendo, comenzar a conectar los derechos, a entender que desde una perspectiva distinta es necesario un ambiente ecológicamente equilibrado para garantizar muchos otros derechos, no solo para las personas, sino también para el ecosistema en el que existimos. Me parece fundamental empezar hablando del tema de la participación, como dice el recurrente, cómo se excluye activamente de la toma de decisiones y el acceso a la información sobre el recurso hídrico a muchísimas comunidades, donde estas personas están siendo no solo invisibilizadas, sino completamente alienadas de los procesos de decisiones que encabeza la Dirección de Aguas. Se están dejando de lado a los gobiernos municipales, se está dejando de lado sobre todo el quehacer de las asadas, como estos espacios de voz y voto de las personas están siendo cada vez minimizados aún más en favor del gobierno central. Le cedo ahora la palabra al magistrado Franco Chocán. Muchísimas gracias, don Alberto. En primer lugar, quiero hablar que este recurso me parece sumamente interesante, dado que es una postura que refleja lo que es un fin de seguridades a pensamientos previos y epistemologías previas que imperaban dentro del derecho ambiental. Ya no pensar meramente en salvaguardar derechos en pos del ser humano, sino que también pues preocuparse en sí de los derechos humanos a través de esto. Y lo que quiero decir es, y recalcar de lo sumo que mencionó don Alberto, es la transparencia y la participación, que claramente son principios fundamentales que se deben inculcar dentro de las interpretaciones que realicemos nosotros a favor de este artículo para que la administración pública pues asegure los mecanismos de participación a las personas. Sin embargo, todavía no estoy de acuerdo que sea una prioridad otorgarle derechos al ecosistema y derechos a la naturaleza, en razón de que todavía eso no es una prioridad. Ahora solo estamos pensando en el ser humano, dado que es el ser excepcional, el ser superior, y posteriormente podemos progresar esas cosas cuando ya sea pertinente. Le paso la palabra a la magistrada María José Villabaja.
Magistrado don Franco Chocán, no estoy de acuerdo con su posición, me parece que no es el abordaje correcto, debido a que usted menciona que somos pues superiores de alguna manera a los demás seres vivientes y desde una perspectiva biofílica nosotros podemos más bien ver que nuestra relación con la naturaleza no es de poder hacia ninguno de los dos lados, sino que es una relación más simbiótica y una relación entrañable entre ambos. Entonces, si se tiene una identidad implícita en la naturaleza, podemos ver la perspectiva desde una óptica mucho más integradora. Y como usted menciona, la transparencia me parece mejor abordarlo de una manera de trascendencia. Le paso la palabra al magistrado Oguetara. A estas alturas ya parece un chiste, pero ¿cuál es la solución que yo planteo? Privatizar es la única forma de tener la inoperancia típica por parte de la IA en cuanto a la administración de aguas y la contaminación de las nacientes. Bien lo dice el recurrente y bien lo dicen los informes. Esto no puede seguir así. Se deben garantizar los derechos de la vida, libertad y propiedad del individuo. ¿Y esto por qué? Ustedes hablan mucho de derechos de naturaleza y animales. Sin embargo, debemos proteger principalmente los derechos del humano. Es la primera instancia y me añado a Franco Chocán al decir que es nuestra prioridad en este momento. Nosotros somos los que tenemos el poder y el raciocinio y muchos de los animales y muchos del ecosistema necesitan nuestro poder y raciocinio para su mejor vivir. Nosotros no podemos garantizar los derechos de especies no humanas si no hemos podido garantizar de la forma adecuada los derechos de las personas humanas, de los seres humanos. Le cedo la palabra al magistrado Siguera. Muy bien, muchas gracias, magistrado Oguetara. Compañera magistrada, compañeros magistrados, yo les quiero hablar de, como bien nos trae acá el recurrente en su recurso, nos habla de cómo el principio del causante no resarce los daños, ¿verdad? Con este tema del agua. Y quisiera ser muy enfático en eso porque ideas como las que presenta el magistrado Oguetara, es que hoy en día no podemos estar más bien buscando ideas como la del principio precautorio, más bien buscando que efectivamente esos daños no se causen y no se traten simplemente de tapar con más dinero y pagar algo de daños que al final de cuentas no podemos ni siquiera medir el daño real que le causa a los seres vivos y al hábitat. Y es que tenemos que partir de una idea de un principio de progresividad y no regresión. Y yo siento que con estas ideas que se nos presenta por parte del magistrado Guetara, estamos regresándonos. O sea, estamos volviendo a la idea de que el humano es el centro del universo y eso no puede ser posible. Tenemos que recordar que tenemos que partir en esta tarde de una idea de una racionalidad ecosistémica. Pensar que el agua, como en este caso, no solo tiene que ser saneada para las personas y el derecho humano, sino también para los seres vivos. Como les digo, igualmente partir, por favor, en su análisis desde una hermenéutica ambiental. Soy vehemente en esto porque me parece que es de suma importancia y es lo que deberíamos estar dando como precedente para las futuras generaciones, ya que es nuestra responsabilidad también velar por la calidad de vida que puedan llegar a tener ellos en el futuro y que efectivamente se le aseguren sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 50 que acá discutimos. Ahora procedo a darle la palabra al magistrado Alberto Sauma. Muchas gracias, señor Fristino Sigueras. A partir de lo que usted dice, es muy importante entender el problema, por ejemplo, del pago por servicios ambientales de Bonafifo. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los daños se pueden resarcir simplemente dando plata. Lo que tenemos aquí es una clara vulneración a un proceso precautorio. No estamos teniendo en cuenta el riesgo que existe ahí, no estamos teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tienen muchísimos sectores de la población a la hora de responder a estos riesgos. Cuando estos riesgos se materializan, vemos catástrofes como sucede con las inundaciones en Limón recientemente, como ha sucedido por mucho tiempo en las pruebas que se nos presentan con la comunidad de los Chiles, donde han sido desatendidas. Y señor Hugo Guetara, si bien no estoy de acuerdo con la mayoría de lo que usted dice, algo que sí hay que recalcar es que el Estado ha sido ineficiente en proteger las nacientes que tenemos en el país.
Estas nacientes están siendo activamente contaminadas, los caudales están siendo desviados para responder a necesidades económicas. Esto no está bien y eso es porque el Estado no ha logrado responder a estos problemas. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera diferente? Desde el ecologismo popular, dándole este poder a las comunidades primero, dejando a las comunidades agruparse, cooperar, reducir estos niveles de vulnerabilidad, garantizando el acceso a la información y sobre todo entablando unos mínimos existenciales sobre los cuales podamos trabajar en pos de la calidad de vida de todas las personas e inclusive de especies no humanas. Le cedo la palabra al magistrado Luigi Mena ahora. Muchísimas gracias, magistrado. Y nada más le solicito a los magistrados aquí presentes que tengan en cuenta que sí, que hay que proteger a la naturaleza, hay que velar por su desarrollo y velar por su protección. Sin embargo, no tergiversemos y pensemos que el desarrollo, fiscalización y protección de la naturaleza es para el consumo humano, para las poblaciones, tal y como lo dice el artículo 50 de nuestra Constitución Política Máxima Ley de la República. No podemos nosotros solo proteger a la naturaleza porque sí, podemos ver la prueba en el expediente, consta en el expediente y los hechos que somos los humanos quienes están sufriendo. Y por eso lo podemos analizar desde un pensamiento de desarrollo sostenible. Protejamos la naturaleza, fiscalicemos la naturaleza, explotemos la naturaleza. Sin embargo, explotémosla por un bien del ser humano. Le cedo la palabra al magistrado Marcelo Paledo. Gracias, magistrado Luigi Mena. Creo que es muy bueno lo que dice el magistrado Alberto Sauma en cuanto a la participación, porque debe haber una participación adecuada para que, bueno, por medio de un diálogo intercultural, para que los diversos grupos entren a la discusión, grupos que han sido marginados, invisibilizados, etcétera, y puedan llegar a ejecutar acciones y estén en la discusión para llevar a cabo ideas o la toma de decisiones. Sin embargo, difiero con lo que dice el magistrado Luigi Mena. Él vela ese desarrollo solo por el ser humano, pero el ser humano dominante no contempla los grupos originarios, los pueblos originarios y otros pueblos que han sido minimizados, invisibilizados y marginados. Él lo hace solo desde esta teoría dominante. Esto debe verse desde otras ideologías. Y como se dice popularmente, meterse en sus zapatos, o sea, no solo verlo desde nuestra concepción. Sus ideologías deben ser vistas desde el punto de vista de ellos. Y esto se puede evidenciar con los informes que tenemos de donde se han intentado hacer proyectos, bueno, se han hecho proyectos hidroeléctricos en comunidades indígenas, sin consultársele antes, sin preguntarles qué opinan al respecto y ver sus afectaciones. Simplemente se llega y se ejecuta el plan. Les cedo la palabra al magistrado Franco Chocán. Bueno, creo que aquí se ha retomado mucho la idea de lo que es la participación y me parece sumamente importante. De hecho, con respecto a esto quiero mencionar lo que es el Acuerdo de Escazú y que dentro de nuestra labor dentro de este recurso de amparo, lo que podríamos mencionar es pues fortalecer ese desarrollo legislativo en cuanto al Acuerdo de Escazú y su aprobación, dado que es sumamente importante para entablar los pilares de la participación dentro de Costa Rica y también asegurar que la administración pública pueda asegurar estos mecanismos, lo cual nos llevaría a una subpolítica en donde no tanto se encontraría el poder y la toma de decisiones en un órgano superior, sino que también la población incidiría en estos procedimientos. Porque claramente lo que tenemos dentro del derecho ambiental en Costa Rica es una hipertrofia normativa que básicamente tiende a confundir a todas las personas y no se entiende muy bien cuál es el enfoque en sí de la legislación, si tenemos un enfoque pues meramente antropocéntrico o si realmente este se concentra en los derechos ecológicos puramente de una hermenéutica ambiental. Sin embargo, todavía pienso que pues lo que tenemos que buscar es un ecosistema en el cual pensemos en el desarrollo humano antes del desarrollo de los derechos de la naturaleza, pero me parece importante interpretar el 50 constitucional bajo un nuevo abordaje. Cedo la palabra a doña María José Villabaja. Magistrado Franco Chocán, estoy de acuerdo parcialmente con lo que usted menciona, pues creo que no tenemos una base firme de qué es lo que pensamos con respecto o qué hermenéutica vamos a querer usar con respecto a los derechos de la naturaleza. Básicamente que usted menciona la participación, la democracia ecológica, al igual que el magistrado Alberto Sauma, sin embargo no se tiene esta perspectiva de una democracia ecológica.
y los límites biofísicos que son muy importantes de mencionar, porque estos son la pared de la habitación que podemos utilizar y nos van a brindar orden y estructura, pero no nos pueden brindar orden y estructura si se va a intentar sobrepasarlos todo, en todo momento. Otros dos problemas que yo encuentro es que es equivocado argumentar que la falta de información sobre el medio ambiente y cómo este concepto se resemantiza va a determinar la actitud y la preferencia explícita que se tiene hacia el medio ambiente. Pues como ya había mencionado, esta es una identidad que tenemos implícita como seres humanos con el ambiente. Y por último, quiero mencionar algo que mencionó el magistrado Alberto Sauma sobre el FONAFIFO. Pues nosotros tenemos una responsabilidad previa, no solamente alegar después de que ya hubo un daño, sino que es importante que tengamos una perspectiva de deber y de derecho. Primero cumplamos nuestro deber, que es proteger el medio ambiente. Podemos ver en el anexo 5, la prueba que aportó don Eduardo Zamora, cómo su negocio de pescado ha sido muy perjudicado por la contaminación del río Tárcoles, de las nacientes, y esto no solo ha afectado a las personas que consumen el pescado y al negocio de don Eduardo, sino que también ha afectado el hábitat natural del pescado, ha afectado la cadena alimenticia y demás. Le cedo la palabra a don Hugo Guetara. Fuera de nuestras discrepancias, considero que estamos todos de acuerdo en que se están afectando gravemente los derechos prestacionales, no solo en cuanto a los negocios, como lo menciona la magistrada Villabaja, sino en el tanto de la familia, y como sabemos, la familia es la base de todas las instituciones. En el entendido de esto, considero pertinente dejar nuestros puntos a favor y puntos en contra sobre la mesa, y fuera de discrepancias nos pronunciamos sobre el fondo del presente recurso. Gracias, magistrado. Por cuestiones de tiempo, concuerdo con el magistrado y les cedo la palabra a cada uno de los magistrados para que den su fallo respectivo y si quieren una pequeña conclusión, por lo que les cedo la palabra al magistrado Alberto Sauma. Muchas gracias, señor magistrado. Considero que he hecho escuchar todos mis puntos. Espero y confío que vamos a continuar avanzando en una línea que sea siempre progresiva, que no vaya a ser regresiva en perjuicio del ambiente y sobre todo que continuemos entendiendo el derecho ambiental desde una perspectiva compleja. Voto a favor. Magistrada María José Villabaja. Voto a favor debido a que considero que necesitamos una metodología explícita que evalúe los impactos ambientales desde una perspectiva sinérgica. Tenemos que tener una acción conjunta, varios órganos con una misma meta, efectos cadena que estén entrelazados. Magistrado Franco Chocán. Sí, pues yo estoy a favor de este recurso y lo primero que quiero manifestar es pues una interpretación en pos de lo que es la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, la democracia, ¿sí? Creo que estamos aquí para la participación de los ciudadanos dentro de los procedimientos que conciernen al medio ambiente. Entonces estoy a favor. Les doy la palabra al magistrado Marcelo Pálido. Gracias. Yo soy a favor. Opino que el tema del recurso hídrico y de las nacientes en cuanto a su protección es un tema que compete a todas las personas, en este caso los pueblos originarios, los cuales deben ser tomados en cuenta para las acciones y a la toma de decisiones. Magistrado Cristino Figueras. Muchas gracias, magistrado. Pues con base en lo aquí discutido, me parece genial que se vaya tomando la idea del indubio pro aqua y la necesidad que tenemos de este recurso, además de tener acá frente a nosotros un gran ejemplo de un activismo judicial, diría que me encuentro pues a favor. Y por último, mi persona también encuentra a favor el recurso de amparo y lo declaro con lugar debido a las, con vista en los hechos y en las pruebas, es evidente. Disculpe, magistrado. Creo que faltó el magistrado Hugo Guetara de votar. Disculpe, le doy la palabra al magistrado Hugo Guetara. Sí, con permiso, muy brevemente, yo también me encuentro a favor de declarar con lugar el recurso. Es indudable la afectación que genera
la inoperancia de la administración en cuanto a las asadas y en cuanto a las nacientes. Entonces esto afecta indudablemente a los ciudadanos costarricenses y considero pertinente en gran medida que se declare con lugar el recurso. Nada más que agregar. Muchas gracias, magistrado. Y por último, yo declaro con lugar el recurso, pues es evidente que hay una inatención a los derechos de la salud, del agua potable y de los derechos de la vida que solicita el recurrente. Teniendo por deliberada esta sesión, cerramos la sesión y sin más asuntos que tratar, cerramos la sesión.